¿Qué es la economía? La economía es una ciencia social que trata de satisfacer las necesidades humanas mediante la producción de bienes y servicios con recursos escasos. Dependiendo de los objetivos de un gobierno, el Estado debe intervenir de muchas formas para lograr los fines de este. La intervención puede ser más simple o compleja, o una intervención más directa en el comportamiento de los elementos básicos de la economía, como la oferta, la demanda o incluso los ahorros. ¿Cuál es la intervención del Estado en la economía? El concepto de intervención del Estado explica las acciones que ciertos gobiernos toman con la intención de mejorar las actividades económicas. El Estado interviene en la economía porque el mercado no es capaz por sí solo de sostener el funcionamiento económico ni de resolver los problemas causados por el mismo mercado. Es absolutamente necesario ya que se ha comprobado con pasadas crisis financieras internacionales. ¿Qué es el Estado? El Estado es el conjunto de instituciones con poder ejecutivo y legislativo. El Estado permite adoptar decisiones económicas a nivel local, regional o nacional, así como el sistema judicial, que garantiza que dichas decisiones sean respetadas. ¿Para qué necesitamos al Estado? La teoría económica propone 4 razones principales para justificar el papel del Estado en la actividad económica. 1. La eficiencia, para que los recursos sean asignados de la mejor manera posible. 2. Equidad, para que la renta se reparta de una manera adecuada. 3. Crecimiento, para que la renta a repartir aumente a lo largo del tiempo, al menos de la misma forma que aumenta la población. Y 4. La estabilidad, para que el crecimiento de la renta se produzca de manera ordenada, sin excesivas interrupciones que pudieran dificultar su reparto. Ahora vamos a hablar de las principales formas de intervención pública en la economía. Primero encontramos el diseño institucional y presupuestario. Dentro de este encontramos la legislación general y sectorial y la política micro y macroeconómica. Dentro de la legislación general y sectorial encontramos los presupuestos generales del Estado, también conocidos como la PGE, que es el nombre que recibe el presupuesto público en España. Son considerados la ley más importante que un gobierno promulga en un año y determina su política en la mayor parte de todos los ámbitos, además de ser la base sobre la que se moverá la economía del Estado en ese mismo año. Por otro lado, encontramos la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía estudia el comportamiento de los consumidores y de las empresas, fijándose en la oferta, en la demanda, en el precio y en los costes, analizando la asignación de los recursos por parte de individuos y de las empresas, buscando primero la utilidad y después el beneficio. La macroeconomía es la parte de la teoría económica que se encarga de estudiar los indicadores globales de la economía mediante el análisis de variables agregadas como el total de bienes y servicios, el total de ingresos, el nivel de empleo, los recursos productivos, entre otros. Por otro lado, encontramos la producción pública y dentro de esta están las empresas públicas y semipúblicas. Una empresa pública es una empresa cuyo propietario es el Estado y es dirigida, controlada y administrada por las instituciones y organismos correspondientes. El elemento más importante de la empresa pública es la capacidad del Estado para ejercer presión política directamente en las compañías. La gran mayoría de los estados del mundo controlan las empresas con diferentes fines, que pueden ser proveer servicios públicos, incentivar la producción del país o generar empleo. Los 4 objetivos básicos que la empresa debe tener son efectos sobre la distribución de la renta, donde la empresa pública actúa sobre la renta de los consumidores garantizando un nivel de prestación del servicio más elevado o aplicando un sistema de precios políticos. Efectos macroeconómicos, donde al formular las políticas macroeconómicas la atención se centra en el nivel de desempleo, la tasa de inflación, el superávit, el déficit, la eficiencia económica y la rentabilidad, cuyo concepto abarca los efectos de intereses, amortización y beneficios. Por otro lado está la privatización y la desregularización. La privatización en economía y en hacienda pública es la venta de bienes o empresas públicas a empresas privadas o a externalidades de funciones o servicios del sector público al sector privado. Y por el otro lado está la desregularización, que es un proceso que tiende a favorecer el libre mercado y la competencia entre los posibles proveedores de un servicio, eliminando leyes, regulando administraciones o barreras artificiales que favorecen a las situaciones de monopolio local. Además, la regulación tiene importantes desventajas por lo que se cree que solo debe tener un papel subsidiario, es decir, actuar solo cuando la competencia efectiva no es posible.
La regularización tiene una serie de desventajas, que son que es más probable que las burbujas de activos se acumulen y estallen, creando crisis y recesiones, que los clientes están más expuestos al fraude excesivo de riesgo por parte de las empresas, que se pierden las preocupaciones sociales y, por último, que las poblaciones rurales y otras poblaciones no rentables están desatendidas. Y, por último, la regulación de la actividad económica, que se divide en dos partes: la regulación de los precios y la política de la competencia. En cuanto a la regulación de los precios, el control de precios es una situación en la que el Estado determina el precio para vender un producto y de este modo se exige que toda transacción siga la norma establecida. Esto tiene una serie de ventajas y desventajas. Las ventajas son que es una forma en la que el Gobierno asegura que un producto sea accesible a la población, que los ciudadanos y empresas tendrán menos incertidumbre respecto a cuánto costará la mercancía y que evita que un producto de importancia para la población se eleve fuertemente por escasez. Y las desventajas son que los productores deben vender por debajo del precio de equilibrio la cantidad ofrecida y será menor la demanda de los consumidores, generando escasez. Lo anterior produce la aparición de mercados negros, fuera de la legalidad, donde los ciudadanos pueden adquirir el producto escaso. Y si no pueden cobrar un precio que les permita obtener ganancias, las empresas se verán desmotivadas a invertir en el sector controlado. Y por otro lado, la política de la competencia, donde la competencia impulsa constantemente a las empresas a ofrecer un abanico más amplio de productos, a los mejores precios posibles, porque si no lo hacen, los consumidores pueden elegir otras alternativas. En un mercado libre, las empresas tienen que competir en beneficio del consumidor. A veces las empresas tratan de limitar la competencia. Para mantener el buen funcionamiento de los mercados de productos, las autoridades como la Comisión deben impedir o corregir los comportamientos contrarios a la competencia. Ventajas y desventajas de la intervención del Estado en la economía. La intervención del Estado en la economía puede solucionar problemas o causarles, y no hay una receta ideal puesto que cada país tiene su propia realidad y la política económica siempre está dominada por la ideología política, intereses y objetivos del gobierno. Por lo tanto, la intervención del Estado puede tener muchas ventajas y desventajas. Algunas de las ventajas son el equilibrio y estabilidad económica, control de la inflación, disminución de las desigualdades, mejoría de la competitividad, etc. Y en cuanto a las desventajas, podemos encontrar un estancamiento económico, huida de capitales, pérdida de competitividad, inflación y pobreza. Es decir, todo lo contrario a las ventajas cuando las cosas salen mal. Todo depende de las medidas que tome el Gobierno para intervenir.